Aprovechando esta lluvia, voy a leerles Fenómenos Paranormales de Paola Giovetti. Esta mujer ha editado con la editorial Paulinas, que es una editorial católica, lo cual es un fenómeno aún más paranormal. Poder publicar dentro del catolicismo estos fenómenos que transgreden un poco la institucionalidad es también un complique, porque encontré este libro en promoción, no lo volví a ver, tal vez esté, tal vez no, no he vuelto. De hecho, le había comprado una copia a un amigo que ya está en la eternidad, por decirlo así. Es de los pocos regalos que he hecho bien hechos. Y me agrada mucho este libro en relación a que tiene muchos fatos, muchas anécdotas, muchos cuentos pequeños, que no son fenómenos solamente del catolicismo, sino fenómenos, digamos, europeos. Sí, es muy europea las historias, pero yo diría que hay que hacer una segunda edición con fenómenos alrededor del budismo, del monje que se autoinmola, del monje que tiene la capacidad de llegar a la iluminación por medio del ayuno, y así constantemente poder pensar la universalidad de estos fenómenos en tanto humanos o en tanto lo metafísico que pueda haber dentro de las religiones. No sé, también fenómenos así dentro del misticismo sufí o dentro de otros fenómenos de otras religiones, tal vez dentro de culturas no primitivas, perdón, culturas indígenas. Tal vez eso lo tendrá alguna etnografía, o no lo podría decir con exactitud. Voy a hacerlo al azar, porque cualquiera de estos cuentos o hechos tiene su poder para esta noche de terror. La precognición. El 23 de febrero de 1933, el vidente Erik Jan Hanussen, de quien ya hablamos a propósito de la clarividencia, anunció en trance durante un recibimiento en Berlín que al día siguiente el Reichstag, el parlamento alemán, se incendiaría. La noticia se difundió rápidamente por toda la ciudad debido también a la fama de Hanussen, y cuando 24 horas después se realizó el hecho, todos se acordaron. Como se sabe, Hitler atribuyó el incendio a los comunistas para desacreditarlos y ganar las elecciones. En realidad, el incendio fue obra de los nazis. Hanussen, que había predicho a Hitler el dramático destino que esperaba a Alemania y el mundo, se había vuelto peligroso, y entonces Hitler se deshizo de él. El 7 de abril de 1933 lo hizo llevar por un pelotón de la SS, que lo sacó fuera de la ciudad y le disparó a la espalda. Se sabe también que pocas semanas antes de morir, Hanussen había anunciado públicamente que no le quedaba mucho tiempo de vida. Continúa, pero no seguiré. Ana Catarina Emmerich, 1772 a 1824, fue una monja agustiniana alemana, una de las grandes figuras que se contribuyeron al renacimiento católico en Alemania. Su devoto y discípulo, el poeta Clemens Maria Brentano, fue quien reunió la biografía y enseñanza en una obra que constituye un precioso testimonio y permite conocer también las visiones de la religiosa. Yo recomiendo leerlas. Están las visiones de la pasión, muerte, creo que no sé si la resurrección, creo que no sé si tiene visiones de eso. Bueno. Visiones de la religiosa, que en 1812 había recibido los estigmas. Catarina había tenido visiones históricas que le permitían describir con abundancia de detalles las escenas de la vida de Jesús y de su madre. Algunos de estos datos fueron confirmados por investigaciones históricas y arqueológicas. Bueno, esto era relacionado al fenómeno de las visiones. Otro fenómeno. Este es otro personaje. Roberto Setti, 1930 a 1984. La historia de Roberto Setti de Florencia comenzó de manera inesperada, como sucede frecuentemente. Cuando tenía 15 años, el hermano mayor, Ruggero, murió trágicamente, y la madre, en el intento desesperado de volver a sentir al hijo, quiso hacer una sesión espiritista por medio de la mesa. En familia nadie, fuera de una tía, tenía experiencia en este campo. Sin embargo, para no desilusionar a la madre, los familiares se reunieron alrededor de una mesa de 3 patas sin esperar nada especial. En cambio, con gran maravilla general, la mesa se movió y a base de golpe dio Dios todas las respuestas a las preguntas que hicieron los presentes. También estaba presente Roberto.
pero nadie pensó que las energías necesarias para la manifestación del fenómeno vinieran de él. Se creyó más bien que la responsable era la tía. Poco después se organizó otra sesión en la que no participó Roberto, y no sucedió nada. En la tercera sesión de nuevo estaba presente Roberto, y la mesa se movió, volvieron a presentarse los fenómenos, con golpes que se confirmó que Roberto era medium. Luego se manifestó Ruggero, que probó su identidad. Dijo cosas que solamente él podía saber, o sea, el hermano mayor. Dijo cosas que solamente él podía saber y reveló la existencia de un diario personal del que nadie estaba informado. Incluso antes de encontrar el diario repitió algunas frases, cuya exactitud fue controlada después. Desde entonces se desarrolló rápidamente la medianidad de Roberto. Primero la mesa, luego la escritura automática y después el trance con toda una fenomenología que entra en aquella excepcional de la gran medianidad. Perfumes, luminosidad, levitaciones, traslados, materializaciones, manifestaciones de espíritus muertos reconocidos por los presentes. Además, profundos mensajes espirituales de gran belleza y de contenido ciertamente superior a las posibilidades de Roberto a nivel consciente. Él mismo era el primero en maravillarse de lo que se comunicaba por su boca cuando caía en trance. No continuaré más, la historia dura un poco, es más larga, y más bien haré un segundo video sobre otras historias de fenómenos paranormales de Paola Giovetti. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches.